Se estará protegiendo a la población indígena en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial ante el peligro latente de extinguirse frente a la pandemia del COVID-19. Los Piasi de la Reserva Territorial Coapacori, Nahua, Nanti y otros son en definitiva altamente vulnerables y sus derechos a la vida, salud e integridad se han visto gravemente afectados a lo largo de la historia del Perú. La actual situación pandémica agrava y amenaza seriamente su subsistencia y podría llevarlos a la extinción. En teoría, el proyecto Camisea del lote 88, que se superpone a la reserva, debía contar con la elaboración por parte de la empresa Plus Petrol de un estudio de impacto ambiental que considere a estos pueblos y salvaguarde sus derechos, así como que prevea los efectos y o impactos negativos socioambientales con la finalidad de prevenirlos, mitigarlos o compensarlos. Lo mismo debía ocurrir con los EIAs de ampliación posteriores del proyecto. Lo cierto es que tras el análisis y reciente revisión detallada del plan de manejo ambiental contenido en su EIA para la ampliación del programa y desarrollo en el lote 88, elaborado en noviembre de 2012, nos encontramos con el denominado Plan de Contingencia Antropológica, que deja amplios cuestionamientos respecto a las medidas adoptadas por la empresa frente a la aproximación y hallazgo de los Piasi por parte de sus trabajadores. Según su referencia textual, este se debe implementar con la necesidad de preservar las actuales formas de vida y culturales de las poblaciones asentadas en el lote 88 y áreas próximas al mismo a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario o contacto inicial, Huapacori, Nahuanantis y otros. Sin embargo, los procedimientos contenidos en el documento en referencia representan una grave amenaza latente para estos pueblos, debido a que sus párrafos desprenden el incentivo de contactarlos y manejar el asunto de manera hermética y privada dentro de la empresa, sin tomar en consideración el aviso de forma inmediata al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud u otra autoridad estatal competente, desentendiéndose por completo del protocolo de actuación ante el hallazgo, avistamiento o contacto con pueblos indígenas en aislamiento y para el relacionamiento con pueblos indígenas en situación de contacto inicial, aprobado por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución Ministerial número 240-2015-MC, que se exige acatar a cualquier agente externo. Además de ello, colisiona con el reciente documento técnico Lineamientos para la prevención de infecciones respiratorias y COVID-19 en zonas cercanas a población indígena en aislamiento y contacto inicial en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial número 451-2020-MINSA, el 1 de julio del 2020, con la finalidad de contribuir a la prevención, reducción y contención ante el escenario de transmisión comunitaria de infecciones respiratorias y del COVID-19 en las comunidades indígenas cercanas a la zona de los Piasi. Así mostraremos varios ejemplos al respecto. La idea inicial del mencionado plan de contingencia está orientada a reducir el nivel de riesgo social, cultural y de salud de estos pueblos, pero esta se contradice con su propio plan de respuestas y comunicaciones ante situaciones de contacto, cuando, como por ejemplo, en este se ordena comunicar de forma inmediata al supervisor de la empresa contratista o subcontratista y al supervisor de Pluspetro para que se detengan los trabajos en torno al hallazgo y que se prepare un equipo de búsqueda durante un día con la finalidad de no incentivar un encuentro no deseado por parte de las poblaciones no locales. ¿Cuál es la finalidad de buscarlos durante todo un día completo? Esto nos explica en el documento. Más adelante, otro párrafo indica
que de darse encuentros fortuitos en el bosque, se deberá comunicar al jefe de la cuadrilla y en compañía de un intérprete indígena se deberá iniciar el diálogo. Argumento que carece de sentido, pues es lógico que este encuentro deja de ser fortuito cuando apreciamos que los trabajadores de la empresa tienen la orden de iniciar una búsqueda ante los más mínimos hallazgos. Y no solo eso, pues de llegarlos a contactar, estos agentes pueden iniciar un diálogo con ellos, lo cual originaría una sobreexposición a su integridad bajo una larga lista de potenciales enfermedades que amenazan su salud y vida, como gripe, sarampión, malaria, tosferina, polio, tuberculosis, rubiola, varicela, hepatitis A y B y hoy el COVID-19. Algo que también evidencia la exposición al contacto forzado de los PIASI de la Reserva Territorial Coapacori-Nahuananti sucede cuando se procede a aplicar indicaciones de hacerles preguntas como por su lugar de procedencia y por la ubicación de sus asentamientos, así como por el número de pobladores que la compone. Interrogantes que resultan siendo impertinentes y que lejos de sonar amigables podrían causar angustia, ser temerarias y amenazantes para estas poblaciones. Así, tampoco se explica en el documento cuál es la necesidad y finalidad imperiosa de obtener esta información. Otros de los procedimientos indican que el contacto físico debe ser evitado a toda costa, más de 5 metros. Pero en líneas siguientes, contradictoriamente se precisa que está permitido que las mujeres indígenas puedan optar por acercarse a las mujeres e incluso curiosear la vestimenta que lleva puesta el personal de salud u otra persona. No mostrar rechazo ni enojo, mostrarse amables y que si les ofrecieran algún alimento que portaran, recibirlo y probarlo o mantenerlo en la mano. En ningún momento mostrar gestos de desagrado y minutos después probar el bocado. Y si es factible, retornarlo o circularlo hacia los niños indígenas visitantes que estuvieran pendientes de nuestros movimientos. Nunca se menciona que se deban respetar los principios de no contacto y alta vulnerabilidad, ni menos procedimientos de esterilización previa, ni las consecuencias adversas que podrían ocasionar estas acciones en los PIASI, como enfermedades que puedan propagarse y causar su muerte. Solo en última instancia, la empresa ha previsto la comunicación a la autoridad competente del Estado, y es en caso de evidencia que los visitantes se hallan enfermos o han ido en busca de ayuda por una posible enfermedad en su asentamiento, para lo cual se deberá comunicar al Centro de Salud de Camisea o a funcionarios del Viceministerio de Cultura. No obstante, todos estos procedimientos que atentan contra los derechos a la salud, vida y la libre autodeterminación de esta población ancestral preexistente, el Estado peruano ha aprobado esa ampliación de ella en el año 2012, con el visto bueno del Viceministerio de Interculturalidad, y hasta la fecha no ha sido actualizado conforme lo establece el artículo 30 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo número 019-2009 MINAM, que refiere que los estudios ambientales deben ser actualizados cada 5 años de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos similares. Y a la fecha, este plazo se encuentra vencido. ¿Crees que el caduco programa de contingencia antropológica de LEIA de ampliación del lote 88 atenta contra la integridad biológica y cultural de los PIASI, especialmente en la actual situación pandémica del COVID-19? Será un grave error haber permitido operaciones gasíferas en territorios de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.